Muy buenos días, el tema de hoy es apariencia. Vamos al libro de 1 Corintios capítulo 6, 10 al 20. Encontramos en la palabra que dice: ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto haráis algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Apariencia. Importante como aquí el apóstol Pablo nos enseña a usted y a mí que realmente debemos mirar cuál es la apariencia que demostramos ante los demás. Porque a veces la apariencia la reflejamos cuando vamos al culto, cuando nos encontramos con un hermano en la fe, cuando nos encontramos a alguien de la iglesia. Demostramos una apariencia, pero realmente es una fachada. No sabemos, realmente hay otra cosa en la cual está en nosotros. Algo que realmente no ha muerto en nuestras vidas. Primero que yo encontraba en la palabra que aquí el Señor nos enseña sobre las vestiduras, la apariencia, cómo realmente nos mostramos o reflejamos en nuestras vidas hacia los demás. Pero mire que en la palabra encontramos que habían los primeros modistas en la época de Dios, en la época de Adán y Eva, eran los primeros modistas que habían, y lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 3 verso 7. Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cosieron hojas de higuera, fue el primer vestido que tuvieron Adán y Eva, pero ellos mismos lo cosieron como ellos creían, para taparse de la desnudez que estaban viviendo, porque comieron del árbol del fruto prohibido y abrieron sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces hicieron delantales, pero a Dios esa vestimenta, ese vestido que ellos hicieron, no le agradó al Señor, ya que no era acorde a lo que Él tenía pensado para ellos. Pero como el Señor, a pesar de que ellos pecaron, desobedecieron, Él no los abandonó, ya que el Señor no le agradó el modelo del vestido que ellos se hicieron y decidió hacerles vestidos nuevos, es decir, les cambió el modelo de vestido que ellos se hicieron, decidió darles delantales nuevos. Ahí lo encontramos en Génesis 3:11, y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y ese fue el árbol que el Señor le mandó que no debían comer. Pero ellos comieron de ese árbol y por eso fue que se encontraron desnudos. Ahora bien, Adán y Eva, en su afán por disimular su vergüenza, se olvidaron de la verdadera razón. Pero Dios lo primero que hizo fue restaurar la comunicación con ellos y hacerles ver que la verdadera causa de su conducta actual era por la desobediencia de ellos. Pero Él luego los vistió con túnicas que les cubrirían desde el cuello y les cubrirían para tapar esa desnudez en que ellos andaban. Pero como el Señor quiere que usted y yo reflejemos realmente la imagen de Dios en nuestra manera de vestir. Pero nuestra manera de vestir tiene que estar reflejada con el cambio de mentalidad. En el cambio de mentalidad es como usted y yo nos vemos. ¿Nos vemos a la luz de la palabra? ¿O será que pronto nos vemos como nos muestran los medios de comunicación, como nos muestran las redes sociales, como nos muestran los diferentes estilos de moda? ¿Cómo realmente usted y yo nos estamos viendo? Si realmente nos vemos como Dios quiere que nos veamos o como nos ve el mundo. ¿Cómo nos ve el mundo? ¿Cómo se ve usted? ¿Cómo lo ve el mundo o cómo lo ve Dios? Ya que el Señor quiere darnos a usted una identidad, y esa identidad viene directamente en el Señor, y en el Señor la podemos encontrar. Pero ¿qué tiene que ver la apariencia? Mire que, por ejemplo, la apariencia deja ver y reflejar mucho lo que usted y yo somos. Lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 1, de los versos 2 y 5. Y dice: y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajero y les dijo: id y consultad a Baal Zebud, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad.
Pero miren, lo encontremos en 5 al 8. Dice, cuando los mensajeros se volvieron al rey y él les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió. Y decidle, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envíes a consultar a Baal Zebub, Dios de Cron. Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Impactante cómo aún este hombre, sabiendo quién era el profeta de Dios, manda consultar a los Baales, al diablo, para consultar si realmente se levantaría esa enfermedad donde estaba postrado o quedaría ahí prácticamente tirado. Pero como a este hombre profeta le manda un mensaje en el cual de ahí no se levantaría porque ahí moriría, pero como este hombre sabía quién era él, por las vestiduras, por eso preguntó cómo estaba vestido él. Por esto es tan importante como en la apariencia. Usted y yo no debemos de vivir de apariencias. Hay personas que se visten de apariencia, pero ¿qué es lo que hay en el corazón? Porque hay personas que se visten acorde a sus deseos. ¿Qué quieren demostrar? Su figura, su cuerpo esbelto, su cuerpo trabajado o lo que le han metido a su cuerpo, o quieren reflejar realmente a Jesús. Ya que aquí en la palabra encontramos quién era Elías y cómo lo describe Ocosías, quién era realmente él, ya que el ser identificado con profeta o sacerdote era honorable en la palabra de Dios. Pero él también nos advierte y muestra que hay vestiduras que pudieran conectarnos con una apariencia deshonrosa. Pero encontramos también otra palabra en la cual el Señor nos quiere dar a conocer y entender que en él todo puede ser posible, pero también él demuestra cómo estamos obrando usted y yo. Si realmente lo estamos haciendo acorde a como el Señor nos viene diciendo o acorde a nuestros deseos. Y lo encontramos en el libro de Génesis 38, 13 al 15. Dice, y fue dado aviso a Tamar, diciendo, aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella era dada a él por mujer. Y él la vio, y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Mire que aquí esta mujer cómo cambió las vestiduras, pero aún así el hombre descubrió qué clase de mujer era, cómo estaba vestida ella. Dice que como una ramera se vistió. ¿Por qué se vistió así? Para poder calzar, como dice la palabra en el libro de Proverbios, la preciosa alma del varón, ¿cierto? Y lo logró convencerlo a él y lo doblegó, lo llevó a la cama, lograr su objetivo. ¿Por qué? Porque se vistió como una ramera. Entonces te pones de cuenta que aquí la apariencia tiene mucho que ver cómo usted y yo realmente nos presentamos delante del Señor. Porque a veces nos ponemos el mejor vestido para ir a la iglesia, para ir a la reunión. ¿Será que así nos vestimos a diario o solamente para presentarnos a la iglesia o presentarnos para la reunión que usted tenemos cada vez que tenemos reunión en la iglesia? Ya que Dios se preocupa tanto por usted y por mí, que nos dejó su palabra como guía para que nuestra apariencia, al vestirnos, refleje que usted y yo pertenecemos a un reino diferente, a un reino en el cual el Señor quiere demostrarlo a través de sus actitudes, a través de sus hechos, a través de sus acciones, pero también a través de sus palabras. Y es lo que el Señor quiere llevarnos hoy a usted y a mí, a un cambio radical desde lo profundo del corazón. ¿Qué es lo que usted y yo estamos reflejando? Por esto cuando leemos la palabra en Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La apariencia primeramente tiene que nacer desde el corazón, pero para que el corazón sea transformado, ¿cómo está nuestra mente? Nuestra mente se conecta al corazón, pero nuestra mente debe ser renovada a diario a la luz de la palabra. Y la palabra es la que nos enseña, nos transforma y nos cambia nuestra mentalidad en Cristo Jesús. No conformarnos a lo que nos vende este mundo, no conformarnos a lo que nos dicen los demás. Usted debería vestirse esto, más ajustado, más suelto, debería ponerse el otro. No, delante del Señor, ¿cómo usted y yo nos vemos? ¿Qué dice el Señor? Dice en el Romanos 14:8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Usted y yo debemos tener esa identidad tan clara. ¿A quién le pertenecemos? Al mundo, a las modas, a la imagen que nos vende el mundo, a lo que nos venden las demás personas, a lo que nos dice otra persona que cómo deberíamos hacerlo, o qué nos dice la palabra de Dios. La apariencia. ¿Cómo es la apariencia suya primeramente delante del Señor? Así como usted la refleje delante del Señor, la reflejará delante de los demás.
Hoy lo oro y le pido al Señor que sea la apariencia en Cristo Jesús.